Claro. Bueno, vamos a ver aquí cuál es la teología que tenía Lutero. Ya nos habla de que cada uno interpreta la Biblia como quiere. Y ahora él va a interpretar cosas que, lo vamos a decir aquí, nos da hasta vergüenza mencionar esto. Simplemente lo decimos para que vean quién es el que fundó estas sectas y qué es lo que él pensaba. Entonces, ¿qué es lo que decía Lutero? Dice así: Cristo cometió adulterio por primera vez con la mujer de la fuente de quien nos habla San Juan. Con la samaritana. Lutero afirma que nuestro Señor Jesucristo cometió adulterio. Y continúa él: no se murmuraba en torno a él. ¿Qué hizo entonces con ella? Después con Magdalena. O sea, también Lutero dice que él pecó con María Magdalena. Era bien vulgar Lutero, ¿no? Entonces usaba palabras soeces, insultos. Lutero era un tipo borracho y mal hablado. Eso lo saben los propios biógrafos. Lutero era un tipo borracho y mal hablado. Eso lo saben los propios biógrafos. Hola una vez más, bienvenidos a este viaje por la historia de la Iglesia. Quiero reaccionar un poquito a un vídeo que me apareció en el feed. Llama la atención por su estética, por sus ritos, pero sobre todo me llamó la atención por las mentiras descaradas que dicen acerca de Lutero. Yo los entiendo. Si ustedes han seguido este canal, yo siempre les hablo de este grupo de autoproclamados tradicionalistas, católicos romanos, que ellos se creen tradicionalistas por seguir, o estar más aferrados al Concilio de Trento y menospreciar el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, tanto en el Lumen Gentium como en el Unitatis Reintegratio, habla de que el católico romano debe llamar al protestante, al evangélico, hermano separado. Pero estos grupos que reniegan, aunque no lo digan directamente, pero reniegan del Concilio Vaticano II, el cual culpan como la causa de todos los males que está padeciendo hoy el romanismo, se niegan a llamar como manda la Iglesia Católica Romana, como manda el magisterio, ya que tanto hablan del magisterio, de que ellos no son solo escrituras, sino que tienen el magisterio y la tradición, pues su magisterio manda a que se llame hermanos separados a los evangélicos y protestantes, pero ellos llaman sectas. Vamos a recordar algunas frases. ¿Quién fue el que inventó estas sectas protestantes, etcétera, etcétera? Martín Lutero. Ellos llaman gran heresiarca a Lutero, cuando el mismo Vaticano ha llamado a Lutero como testigo del Evangelio. Propiamente el heresiarca, que es dentro de los herejes el principal, digamos, ¿no? Pero bueno, se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, a mí eso me da exactamente igual. El problema aquí, y lo que yo quiero siempre advertir, es que tomen en cuenta cómo manipulan la historia para mantener a su grupo. Porque en realidad este odio, este aborrecimiento que tienen hacia Lutero, esconde detrás de sí un terror, un miedo que le tienen a Lutero. Porque Lutero golpea, sigue golpeando, a pesar de que ha pasado ya más de 500 años, sigue golpeando la conciencia de las personas. Con aquella maravillosa expresión que tuvo en la dieta de Worms, cuando dijo: compénsame por medio de la razón o de las escrituras, porque en materia de fe es peligroso ir contra la conciencia. Escuchen bien, son frases de Lutero, pensamiento de Martín Lutero. Continúa el doctor Pliño exponiendo este artículo, citando a Franz Funk Brentano, ¿no? Y también al padre Leonel Franca, jesuita. Para él la conciencia no era la voz de la gracia, sino la del demonio. Entonces Lutero, él decía a sus discípulos que la conciencia que uno la acusa no es Dios, no es el ángel de la guarda que nos habla, no es el demonio. Entonces la voz de la conciencia es el demonio, entonces no hay que hacerle caso al demonio. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno. Entonces Lutero, él decía a sus discípulos que la conciencia que uno la acusa no es Dios, no es el ángel de la guarda que nos habla, no es el demonio. Entonces la voz de la conciencia es el demonio, entonces no hay que hacerle caso al demonio. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. Entonces Lutero, él decía a sus discípulos que la conciencia que uno la acusa no es Dios, no es el ángel de la guarda que nos habla, no es el demonio. Entonces la voz de la conciencia es el demonio, entonces no hay que hacerle caso al demonio.
Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. Entonces, cuando Lutero anima al creyente no a la libre interpretación de la Escritura como ellos malinterpretan maliciosamente, como mienten descaradamente, que el protestantismo o que Lutero enseñó la libre interpretación. Para los muchos seguidores de Martín Lutero, que fue el que inició esta revuelta contra la Iglesia, pues la Biblia es de interpretación personal. Según los protestantes, la Biblia es de interpretación privada, es lo que dijo Lutero. Sí. Muy bien. Entonces, para yo salvarme, ¿qué necesito yo? Tener una Biblia y yo interpretarla. Claro. ¿Sí? Claro. Y ya me salvé. Claro, ya me salvé. Pero eso es lo que dice Lutero. Lutero no enseñó la libre interpretación de las Escrituras, sino el libre examen de la Escritura, es decir, el derecho que tiene cada creyente, cada cristiano, de tomar la Biblia, de leerla, de estudiarla. Para su época, para entonces, no es que estuviese prohibida en sí la Biblia, pero sí era un libro cerrado, un libro sellado para el común de los creyentes, ¿no? Y la recomendación siempre fue: no leas la Biblia, tú solamente escucha lo que te enseña tu sacerdote, tu obispo, porque si lees las Escrituras terminarás siendo un hereje. Entonces Lutero decía: no, el creyente tiene derecho, porque la Biblia es la revelación escrita, la revelación de parte de Dios, como cartas de amor también del Padre hacia sus hijos. Entonces nosotros no nos gustaría que una carta que está dirigida a nosotros de alguien que nos ama sea leída por un tercero, interpretada por un tercero, y nosotros no tengamos acceso a esa carta. Bueno, la Biblia, allí sobre todo el Evangelio, en esas cartas de amor de Dios al mundo que tanto amó, pues nosotros tenemos derecho de leer esa carta, porque somos los destinatarios de esas cartas. Y no nos gustaría que otros se apoderen de esas cartas, las lean ellos, nos interpreten, nos digan qué dice, según ellos, esa carta, pero que a nosotros nos tengan vedado el acceder a ella. Pues nosotros tenemos derecho a leerlas. Eso es lo que enseñó Lutero: el libre examen, el estudio, el análisis de las Escrituras, no que cada uno la interprete como quiera. Pues esta es una de las manipulaciones que ellos hacen, diciendo que los protestantes, por obra y gracia de Lutero, creemos en la libre interpretación. Lo que pasa es que ellos tienen miedo de que ese libre examen de las Escrituras lleve a donde lleva a multitudes de creyentes, a multitudes de católicos romanos que año tras año abandonan el catolicismo romano una vez que se encuentran con las Escrituras. Entonces no le queda otra opción que convertir a Lutero en un monstruo, y no tienen ningún pudor, ningún prurito en mentir descaradamente acerca de Lutero, como vamos a ver hoy en algunas cuestiones. El protestantismo nace de una explosión de orgullo y de sensualidad, ¿no? Y claro, el orgulloso no quiere someterse a la opinión de la Iglesia, dice: no, a mí Dios me lo reveló. Lutero decía eso, ¿no? Uh-huh. Él decía que él había sido, se creía casi divino, digamos. Él era Dios en el fondo. Sí. Sí, porque más o menos O eso. casi más que Dios, tal vez. Sí. Entonces, nos presentan a Lutero como si fuese una persona que continuamente está hablando con el demonio, continuamente está escuchando al demonio, que continuamente tiene comunión con el demonio. Claro, entonces las doctrinas de Lutero, las enseñanzas de Lutero son, claro, dictadas por el demonio. Él toma muchos trechos de de un escrito que existe, que eran memorias de sobremesa. Entonces, en fin, cosas que él iba diciendo y que narraba. Y lo iban anotando. Sí. Encuentros que tenía con el demonio, como él decía: el demonio me dictó algunas cosas, ¿no? Eso decía Lutero, ¿no? Decía Lutero, sí. Eso está escrito, y esto lo conocen los mismos protestantes historiadores. Sí. Es absurdo, pero... Se le aparecía el demonio, le lanzaba... Está en el castillo de Wittenberg, que está en el cuarto, lleno de manchas de tinta, ¿no? Que le lanzaba al demonio que se le aparecía. Claro, increíble. Sí. Le aparecía, el demonio se le aparecía con frecuencia, ¿no? Sí. Claro. Pero cuando uno va a la época de Lutero, cuando uno va a esta Edad Media, este Renacimiento, y comienza a analizar, a estudiar la vida de los santos de la Iglesia Católica Romana, se da cuenta que la inmensa mayoría
de los que son considerados como santos dentro de la Iglesia Católica Romana, tenían muchísimos más encuentros con el demonio, muchísimos más encuentros con el diablo que Lutero mismo. Lutero en un momento agarró, le tiró, se sentía tentado por el diablo o confundido. Bueno, todos sabemos que Lutero, el doctor hiperbolicus, ¿no? Le llamaban siempre con esas hipérboles, que hay que saber interpretar, ¿no? Porque Lutero siempre exageraba la expresión, porque exagerando era un método, ¿no?, didáctico, pedagógico que tenía Lutero, para que al exagerarla así llamase la atención, pero la esencia de la enseñanza se marcara bien en el corazón de los oyentes. Entonces, en un momento él, bueno, dice que se siente tentado por Satanás, entonces le arroja un tintero. Bueno, forma parte de las leyendas, forma parte de las anécdotas, ¿no?, de Lutero. Pero, bien, aquí nos lo presentan a Lutero como alguien que continuamente estaba viendo demonios, escuchando demonios. Podemos tomar, yo tengo aquí este libro de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, una biblioteca puramente y netamente católica romana, las obras completas de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Ahumada y Cepeda, los nombres que se la conocen. Ella nació en el 1515, así que digamos que 2 años antes de que diera comienzo la Reforma Protestante, así que cuando ella ya estaba en el convento, era cuando estaba toda también esta explosión de la Reforma Protestante. Gran escritora, tremenda escritora. A mí me encanta Teresa de Jesús. Algunos estudiosos dicen que escribía con horrores de ortografía, y que lo hacía a propósito, para que no sospechasen de ella, porque estaba muy perseguida por la Inquisición. Ella sufrió mucha persecución dentro de la Iglesia Católica Romana, no solamente por los carmelitas calzados, la orden a la cual ella pertenecía al principio, hasta que se separa y funda la orden de las carmelitas y de los carmelitas descalzos. Ella sufrió mucha persecución por ser mujer, por ser escritora, por ser mística, por ser poeta, porque ella descollaba en todas estas virtudes, y claro, esto causaba recelo, sobre todo por sus experiencias místicas, ¿no? Bendito seas vos, Señor, que tanto me habéis sufrido. Tenía esas expresiones, ¿no?, cuando ella quería replegarse en la oración y no podía, y decía, porque no consigo encerrarme dentro de mí sin encerrar conmigo 1000 vanidades. Una grandísima escritora en cuanto a lo místico. También en la poesía, ¿no? Quien no conoce nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Grandísima escritora, grandísima poeta. Y tiene aquí un escrito muy famoso de ella también, es el libro de la vida, donde ella cuenta algo así, como sería como su autobiografía, siempre con un toque muy místico, ¿no? Comienza diciendo: quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor ha hecho conmigo, me las diere, para que con mucha claridad y por menudo dijese mis grandes pecados y ruin vida. Me lo aprendí de memoria, tanto ver las películas de Teresa. Claro, es difícil leerla porque está escrito en castellano antiguo. Cuando lo pasan al castellano o al español moderno, pierde mucho de esa fuerza, así que más bien es leerlo en su narrativa de castellano antiguo. Bueno, voy a leer un poquito
allí en el libro de la vida, en el capítulo 31, en el punto 2, dice Teresa de Jesús, Teresa de Ahumada y Cepeda o Teresa de Ávila: estaba una vez en un oratorio y aparecióme hacia el lado izquierdo de abominable figura, en especial miré la boca porque me habló, que la tenía espantable. Parecía le salía una gran llama del cuerpo, que estaba toda clara, sin sombra. Díjome espantablemente que bien me había librado de sus manos, mas que él me tornaría a ellas. Yo tuve gran temor y santigüéme como pude, y desapareció y tornó luego. Por 2 veces me acaeció esto. Yo no sabía qué me hacer. Tenía allí agua bendita y echélo hacia aquella parte y nunca más tornó. Bueno, aquí tenemos a Teresa de Jesús, que esto no es poesía, esto es verdad. Ella está dando testimonio y cuenta sus experiencias con el diablo, sus experiencias con el demonio, que se le aparecían continuamente. Aquí cuenta 2 veces donde ella lo ve claramente, se le aparece el diablo, y ella en vez de tirar un tintero como Lutero, le tira agua bendita. Bueno, de esto no te dirán nada estos sacerdotes de la cofradía de Marvel, que llaman a Lutero, no sé, heresiarca, ¿no? Porque Lutero se le aparecía el demonio, hablaba con el demonio y tantas cosas, que Lutero cuenta alguna experiencia, nada más como anecdótica, pero Teresa de Jesús no. Teresa de Jesús podemos encontrar muchísimas veces en donde ella tiene experiencias con el demonio, se le aparece el demonio, habla con el demonio, se le aparece Satanás. Y ella las narra en este libro de la vida, pero eso no te lo dicen estos sacerdotes guerreros de la galaxia. Entonces, leamos otra parte interesante del libro de la vida en el capítulo 31, en el punto 3, narra Teresa de Jesús: otra vez me estuvo 5 horas atormentando el demonio, con terribles dolores y desasosiego interior y exterior, que no me parece se podía ya sufrir. Quiso el Señor entendiese cómo era el demonio, porque vi cabe mí un negrillo muy abominable, es decir, vio al demonio. Y dice que era un negrito abominable. Regañando como desesperado de que a donde pretendía ganar, perdía. Yo, como le vi, reíme y no hube miedo, porque había allí algunas conmigo, es decir, de otras de las monjas, que no se podían valer ni sabían qué remedio poner a tanto tormento, que eran grandes los golpes que me hacía dar sin poderme resistir con cuerpo y cabeza y brazos. Presten atención a lo que ella está diciendo, más que lo diga en este castellano antiguo. Dice que las monjas que estaban con ella no sabían qué hacer, qué remedio poner a tanto tormento que estaba padeciendo Teresa de Jesús por parte del demonio. Dice que eran grandes los golpes que me hacía dar sin poderme resistir con cuerpo y cabeza y brazos. Por 5 horas estuvo Teresa de Jesús atormentada por el demonio, que se daba a ella grandes golpes con la cabeza. Uno lo hubiera visto, hubiera dicho: está endemoniada, se está manifestando, ¿no? Hay que hacer un exorcismo, diría. Sin embargo, esta experiencia tenía Teresa de Jesús, que se golpeaba la cabeza, el cuerpo, los brazos. Tuvo 5 horas atormentada por el demonio. Esto no te lo dicen estos sacerdotes de la orden del Fénix y no sé de dónde más. Ellos no te dirán estas cosas. Dicen que Lutero le tiró un tintero al demonio, como si la doctrina de Lutero se la dictaba el demonio. ¿Y entonces qué podemos decir de Teresa de Jesús? ¿Qué vamos a decir de Teresa de Ahumada? Dice más adelante también en el libro de la vida, en el capítulo 31, en el punto 9, que es todo este capítulo 31, ella cuenta estas experiencias con el diablo y con el demonio. En este tiempo también una noche pensé, me ahogaban, y como echaron mucha agua bendita, o sea, ya sabían que cuando le daban estos ataques a Teresa de Jesús del demonio, tenían que tirarle agua bendita, y ahí le arrojaban litros de agua bendita a las pobres monjitas que estaban ahí con ella y no sabían qué hacer. Vir mucha multitud de ellos, es decir, de demonios, como quien se va desempeñando. Son tantas veces las que estos malditos me atormentan, y tampoco el miedo que yo ya los he con ver que no se pueden menear, es decir, mover, si el Señor no les da licencia, que cansaría a vuestra merced y me cansaría a mí si las dijese. Es decir, Teresa le está diciendo a los que le narran, recordemos que este libro, el libro de la vida, le fue ordenado por sus superiores que lo tenía que escribir, ¿no?
porque como tenían sospechas acerca de las visiones, de las experiencias místicas de Teresa, entonces sus superiores le ordenan que escriba este libro de la vida y que narre en ellas las mercedes que el Señor le ha hecho, el modo de oración, para poder examinar y analizar estas experiencias. Entonces ella dice, son tantas veces las que me atormenta el demonio, son tantas veces las que se me aparece el demonio, son tantas veces las que se me aparece el diablo, que si yo tuviese que narrarlas se aburrirían ustedes y yo me cansaría de contarlas. Pero esto no te lo dicen estos sacerdotes de la Matrix, no te lo dicen. Te dicen que Lutero, porque le tiró un tintero una vez que estaba siendo tentado por el enemigo, entonces ya es como que Lutero vivía con los demonios. ¿Y qué podemos decir entonces de los santos? Pero yo te estoy diciendo de Teresa de Jesús. Podría hablar de todos los santos, más o menos de esta época, y de todos los demás santos, ¿no? Ignacio de Loyola. Yo sé, te podría mencionar tantos santos que han tenido estos tormentos por parte del demonio, esta experiencia. El Padre Pío, el Padre Pío de Pietrelcina, también allí con esas experiencias, con el demonio, con el diablo. Pero eso no te lo dicen, eso no te lo cuentan. Te dicen que Lutero porque le tiró un día un tintero contra la pared, porque se enojó por las tentaciones del enemigo. Claro. ¿Recuerdan cuando la vez pasada vimos a el padre Charles Moore y a Karl Bosarraut diciendo allí, me da asco leer a Lutero? Ah, claro. Y ¿sabes qué? Hace poco estuve leyendo Martín Lutero. No puedo decir uno de mis favoritos autores. Me da asco leerlo. Me da asco. Uno de mis favoritos autores. Me da asco leerlo. Me da asco. Es que Lutero es tan cochino. Lutero es tan mal educado para hablar. Pero vamos a ver otro pequeño caso de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís estaba allí en la Porciúncula, estaba allí con sus seguidores, con sus primeros discípulos. Y uno de ellos, vamos a ver aquí en el capítulo 29 de las florecillas de San Francisco y de sus compañeros. Yo tengo también este libro que es de la BAC, igual que el de Santa Teresa de Jesús, este libro de la BAC. También las testimonios, obra y biografías de San Francisco de Asís. De la Biblioteca de Autores Cristianos, San Francisco de Asís, escritos, biografías, documentos de la época. Pues vamos a ir a uno de estos documentos, una de estas biografías, que es Las Florecillas de San Francisco, en el capítulo 29. Dice, cómo el demonio se apareció al hermano Rufino, uno de los discípulos preferidos de Francisco de Asís, en figura, se le apareció el demonio en figura de Cristo crucificado, y le dijo que estaba condenado. El hermano Rufino, uno de los más nobles caballeros de Asís, compañero de San Francisco y hombre de gran santidad, fue un tiempo fortísimamente atormentado y tentado en su interior por el demonio acerca de la predestinación. Esto le hacía andar triste y melancólico porque el demonio le hacía creer que estaba condenado y que no era del número de los predestinados a ir a la vida eterna, siendo inútil todo lo que hacía en la orden. Bueno, así que se le aparecía a este hermano Rufino el demonio, pero se le aparecía en la figura de Cristo crucificado. Y lo atormentaba así en modo calvinista, le decía, tú no eres del número de los predestinados, tú no eres de los elegidos, así que no sé qué haces aquí viviendo en santidad, consagrándote, pasando todas estas necesidades, porque tú estás condenado. Entonces, el hermano Rufino se va a verlo, a consultar qué puede hacer ante estas apariciones que lo atormentaban, estas apariciones del demonio. Le consulta a Francisco de Asís qué debía hacer. Entonces, Francisco de Asís le responde de esta manera. El dulce Francisco de Asís le responde de esta manera. Si vuelve otra vez el demonio a decirte, estás condenado, añadió Francisco, no tienes más que decirle, abre la boca y me cago en ella. Y verás cómo huye en cuanto tú le digas esto, en señal de que es el diablo. Aquí tenemos
Aquí tenemos al dulcísimo Francisco de Asís. Claro, esto no te lo van a contar estos sacerdotes, disfrazados de la tarta de Santiago. Para los que no saben, la tarta de Santiago es una tarta de Galicia, que lleva el mismo símbolo que utilizan estos, así que parecen tartas de Santiago. Una tarta de almendras riquísima. Bueno, aquí tenemos. Claro, me da asco leer a Lutero, porque Lutero decía que el Papa era un pedorro. Oh, qué cochino, qué asqueroso que era este Lutero. Pero resulta que Francisco de Asís, lo vemos, y esto está en las obras, ustedes las pueden encontrar en las obras de biografías de Francisco de Asís, cuando este hermano está atormentado por el demonio, le da ese consejo. Y yo no veo que se escandalicen estos sacerdotes por el lenguaje que utiliza el dulce San Francisco de Asís. Entonces dice aquí más abajo, volvió el hermano Rufino a su celda en el bosque, y hallándose en oración con muchas lágrimas, he aquí que vuelve a venir el enemigo, y el demonio, bajo la figura de Cristo, se le apareció otra vez, bajo la figura de Cristo lo veía el demonio, pero con la fisonomía de Cristo, según la apariencia exterior, y le dice, bueno, oh hermano Rufino, ¿no te dije que no debías creer en el hijo de Pedro Bernardone? Pietro Bernardone era el papá de Francisco de Asís, ¿no? Que su apellido era Francisco Bernardone. Y que es inútil que te fatigues en lágrimas y oraciones, le dice esto el demonio Rufino, puesto que estás condenado sin remedio. ¿De qué te sirve atormentarte cuando estás en vida, si al morir te has de ver condenado? Otra vez el demonio en plan calvinista y le dice, ¿qué haces aquí, en esta celda, en este bosque, pasando necesidades, si tú no estás dentro de los condenados, si tú no estás dentro de los elegidos, y cuando te mueras estás condenado? Entonces, al punto le respondió el hermano Rufino, según el consejo de Francisco de Asís, abre la boca y me cago en ella. Yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana. Y entonces el demonio enfurecido se fue inmediatamente. Esto está en las biografías de Francisco de Asís. Pero a estos sacerdotes no les escandaliza estas cosas. Siempre te van a mostrar, claro, Lutero es un monstruo. Les conviene, yo siempre les digo, la Iglesia Católica Romana nunca aprendió de esto. Que cuanto más hagan de Lutero un monstruo, peor les va, porque la gente, hay un momento que le es quitada la venda, que se ponen a leer los escritos de Lutero. Yo les pregunto a todos estos seguidores de esta cofradía de Marvel, ¿cuántos han leído los escritos de Lutero? Los sermones, por lo menos, de Lutero, para ver si es el monstruo que, según estos sacerdotes, dicen. Claro, les conviene hacer de Lutero un monstruo, porque ellos saben el daño que hace Lutero cuando Lutero les dice, momento, si hay algo que va contra tu conciencia, no lo hagas, porque en cuestiones de fe es peligroso ir contra la conciencia. Pero claro, ellos dicen, no. Tú calla, tú, como un muerto, ¿no? Como decía Ignacio de Loyola. Tienes que ser como un cadáver. El cristiano tiene que ser como un cadáver, que lo sacan, lo toman, lo ponen, lo dejan aquí para allá. No tiene que tener reacción ninguna. La obediencia, la santa obediencia. Lutero dice no. Lutero dice, tú tienes conciencia, tú tienes razón, entonces no puedes ir en contra de la conciencia y la razón. Vamos a leer algunos pequeños textos de los sermones de Martín Lutero para que ustedes vean el verdadero pensamiento de Martín Lutero, a ver si era este monstruo que estos sacerdotes católicos romanos nos quieren hacer creer. Dice en el sermón Un niño nos es nacido. Este sermón es del año, este sermón es para el día de San Esteban, mártir, que se celebra el 26 de diciembre. Esto es de 1531. Están tomados de la editorial Concordia. Y tú mismo, para comprobar si eres santo y cristiano, considera si tienes el bautismo y el evangelio, si oyes y crees la palabra de Cristo, si luego mantienes puro tu matrimonio, si honras a tu padre y a tu madre, etc. O sea, si obedeces gustosamente al Señor y evitas gustosamente lo que es contrario a su voluntad. Estos son entonces los frutos de tu fe.
Mas si alguna vez das un traspié, esto no te infligirá un daño irreparable. Piensa en tu bautismo, refúgiate en el Evangelio que te ofrece perdón y absolución. Di a ti mismo, se me han ocurrido malos pensamientos, he caído en un pecado. Pero he sido bautizado, tengo la palabra de Dios con su promesa de remisión. Esto es para mí una santidad mayor que el mundo entero, con todo lo que hay en él. Cristo es mi mediador, lleno de misericordia, tan misericordioso que la furia de todos los diablos que pudieran aterrarme no es más que un leve destello comparado con el fuego de su amor, nada más que una gota de agua comparada con el mar de sus compasiones. Él está a mi lado y me ayuda. Así debemos y podemos consolarnos pensando en ese inmenso tesoro que poseemos en la palabra y los sacramentos. Esto es tomado de uno de los sermones de Martín Lutero. El sermón se titula Un niño nos es nacido. Vamos a leer otra porción de los sermones de Lutero, a ver si es un monstruo, a ver si esto es doctrina de demonios lo que enseñaba. Dice Lutero en este mismo sermón que estuvimos leyendo anteriormente, en otro párrafo, dice: si quieres juzgar a la Iglesia según su aspecto exterior, llegarás a un resultado enteramente falso, pues verás a los cristianos como gente asustada, plagada de pecados e imperfecciones. Mas si consideras a los cristianos como gente que ha sido bautizada, que cree en Cristo y que demuestra su fe, produciendo frutos de amor a Dios y al prójimo, y llevando con paciencia su cruz, entonces tu juicio será acertado. Pues este es el distintivo en que se ha de conocer a la Iglesia de Cristo. Para la razón, el bautismo no es más que agua, el Evangelio de Dios no es más que un sonar de palabras. Es natural, pues, que de esta manera, despreciando la palabra y los sacramentos, la razón jamás pueda llegar a encontrar y conocer a la Iglesia cristiana. Nosotros, en cambio, los que somos miembros de la Iglesia, debemos tener el bautismo y la palabra en tan alta estima que todos los bienes y tesoros del mundo nos parezcan una nada comparados con ellos. Haciendo esto, reconocemos correctamente a la Iglesia cristiana y nos podremos consolar también a nosotros mismos diciendo: en mi propia persona soy un pecador, pero en Cristo, en el bautismo, en la palabra, soy un santo. Terrible Lutero, hereje, heresiarca, monstruo, con doctrinas de demonios. Claro. Bueno, vamos a ver aquí cuál es la teología que tenía Lutero. Ya nos habla de que cada uno interpreta la Biblia como quiere, y ahora él va a interpretar cosas que, lo vamos a decir aquí, nos da hasta vergüenza mencionar esto. Simplemente lo decimos para que vean quién es el que fundó estas sectas y qué es lo que él pensaba. Supuestamente el que salvó al mundo con la Biblia y que no sé qué, cómo lo interpretaba él y cómo él predicó. Entonces dice aquí, comencemos citando trechos recogidos en Luther, obra del autor que citamos ahora, Brentano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Lutero? Dice así: Cristo cometió adulterio por primera vez con la mujer de la fuente de quien nos habla San Juan. Con la samaritana. Lutero afirma que nuestro Señor Jesucristo cometió adulterio. Y continúa él: no se murmuraba en torno a él. ¿Qué hizo entonces con ella? Después con Magdalena. O sea, también Lutero dice que él pecó con María Magdalena. Enseguida con la mujer adúltera, que él absolvió tan levianamente. Esto dice Lutero. Así Cristo tan piadoso también tuvo que fornicar antes de morir. Qué bárbaro. Qué blasfemia, ¿no? Es una blasfemia monstruosa, lo dice Lutero. Y claro, si yo pienso así de nuestro Jesucristo, ¿qué no pensar de la Virgen y de los santos? Y de bodo, sí. ¿No? Después, Lutero decía esto: ciertamente Dios es grande y poderoso, bueno y misericordioso, pero es estúpido. O sea, él se refiere así de Dios. Sí, sí. ¿Se dan cuenta el grado de perversión de estos sacerdotes? ¿Se dan cuenta el grado de manipulación y de mentira de llegar a decir que Lutero enseñó que Cristo había adulterado? ¿Se dan cuenta lo mentiroso, hipócritas que llegan a ser? Falsificadores de la verdad, engañadores, son una secta. Yo les digo, hermano, este grupo de sacerdotes, así, de la cofradía de Marvel, estos sacerdotes son una secta mariana extremista, fanática,
que no van a dudar en manipularte, en mentirte y en engañarte en lo que haga falta con tal de retenerte bajo su sotana. Estos señores son mentirosos, y si no tienen pudor ninguno en mentir descaradamente, ¿por qué dónde están las fuentes? Ah, no, esto está tomado de un libro que escribió un sacerdote que dijo de lo que Lutero dijo, y no te dan las fuentes. Yo no puedo encontrar en ningún lado de lo que estos sacerdotes dicen, porque es mentira. ¿Cómo se les ocurre decir a estos mentirosos, perversos, engañadores, diabólicos, sacerdotes, que Lutero hubiese enseñado alguna vez que Cristo era un adúltero? Es decir, y la multitud de personas que lo siguen abren la boca. Ah, Lutero enseñó que Cristo era un adúltero. Oh, qué heresiarca, qué horror. Huyamos de Lutero, huyamos de los protestantes. Por eso me llamó la atención el título de este vídeo cuando me apareció. ¿Cómo defenderse de un protestante? Yo pensé que iban a dar una clase de taekwondo o alguna cosa así, ¿no? Para que cuando se apareció un protestante le dicen 2 golpes. ¿Cómo defenderse de un protestante? Lo que hay que defenderse es de estos sacerdotes mentirosos, engañadores, manipuladores, perversos. Son una secta. Dentro de la Iglesia Católica Romana hay sectas. Esta secta de fanáticos, intolerantes, perversos, engañadores y mentirosos, no tiene ningún pudor en mentirte. Descaradamente. No te van a dar referencias, nunca te van a dar referencias. Aquí, en esta obra de Lutero, en este capítulo, en este punto, dice tal cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que te dicen es mentira, está pervertido, está distorsionado, y lo saben, pero ellos tienen que hacer de Lutero un monstruo, porque ellos conocen el daño que Lutero hace cuando golpea las conciencias de las personas diciéndole, no te dejes engañar. El protestantismo nace del orgullo y de la sensualidad, de una explosión de esas dos pasiones. Examina, no puedes ir contra tu conciencia. Examina las escrituras, examina para ver si esto es verdad. Y estos señores que se consagran a la Virgen, que adulan a la Virgen, que adoran a la Virgen, no, porque en este mismo vídeo te dicen, no, bueno, porque a la Virgen le damos hiperdulía, a San José le damos protodulia, a los santos le damos dulia, a Dios le damos latría. Bueno. Tiene un título, no vamos a entrar por ahí. El culto a Dios se llama latría, el culto a la Santísima Virgen se llama hiperdulía, hiperveneración, superveneración. El culto a San José tiene un culto especial, se llama protodulía, la primera veneración debajo de la Santísima Virgen, y después del culto de dulía, que es el acto de veneración a todos los santos. Como si los creyentes ahora se pusieran en modo latría, en modo dulía, en modo hiperdulía, en modo protodulia. Es decir, son engañadores, manipuladores. Una secta mariana que se consagran a la Virgen y dicen que son heraldos del Evangelio, pero ¿qué Evangelio predican? Entonces, lo que mandó nuestro Señor es predicar el Evangelio. Él no mandó a comprar Biblias. ¿Qué Evangelio predican? Que te consagras a la Virgen. Ese es el Evangelio que predican. ¿A dónde está? En el Evangelio, lo que ellos predican. Pues claro, no quieren que tú vayas a las Escrituras y que examines las Escrituras por ti mismo, porque el leer las Escrituras, el leer el Evangelio, te va a abrir la mente, te va a abrir el corazón, te va a despertar tu conciencia y te vas a dar cuenta que ellos te están obligando a hacer un montón de cosas que van contra tu conciencia, porque vas a decir, esto va contra las Escrituras, esto va contra la razón, esto va contra mi conciencia. Y ellos te dicen, anula tu conciencia. Tienes que ser como un cadáver. Lo blanco que yo viere, dice, para todo acertar y nada errar, decía Ignacio de Loyola, lo blanco que yo viere diré que es negro si la autoridad jerárquica de la Iglesia así me lo mandase. Lo blanco que yo viere diré que es negro si la autoridad jerárquica de la Iglesia así me lo mandase. Porque según Ignacio de Loyola el creyente tenía que ser como un cadáver. No tenía que pensar por sí mismo, no tenía que razonar por sí mismo. Recordemos que Ignacio de Loyola también es contemporáneo de esta época de Teresa de Jesús, también de la Reforma Protestante, forman parte de lo que sería la Contrarreforma de la Iglesia Católica Romana. Pues bueno, estos sacerdotes manipuladores y mentirosos te dicen no examines las Escrituras porque vas a descubrir que te estamos mintiendo. Dice Lutero en el sermón
Cristo nos quita nuestros pecados y nos da su justicia. En la segunda parte, lo que sería el sermón para la fiesta de Pascua del 16 de abril de 1525, dice Lutero: Cristo no pudo morir por cuanto era Dios, y no obstante pudo morir por cuanto también era verdadero hombre. No pudo pecar, y por eso tampoco pudo ser acusado de haber pecado. Cristo, como ya dije, no pudo pecar, o sea, no pudo ser acusado. Al contrario, el Padre Celestial tuvo complacencia en él, y a pesar de esto, a pesar de que no se pudo levantar ninguna acusación contra él, le fue imputado el pecado de todo el mundo. ¿A dónde diablos Lutero dice que Cristo es un adúltero, que Cristo pecó? Pero se dan cuenta ustedes lo grave que hace esta secta, porque es una secta. Porque fíjense la estética, fíjense los rituales, parecen una logia, parecen una secta. Los hacen vestir a todos iguales, pensar a todos iguales, no puedes pensar por ti mismo. Entonces, es una secta peligrosa que le anula la razón y le anula la conciencia, apaga la voz de la conciencia de las personas por medio de la manipulación. Que me demuestren ellos donde Lutero dice que Cristo es un adúltero, que adulteró con María Magdalena, que adulteró con la samaritana. Es decir, siempre actúan de esta manera. No es la primera vez que yo veo vídeos de ellos hablando de Lutero. Siempre es lo mismo. Nunca te van a dar las referencias. Nunca te van a decir en tal obra de Lutero, en tal parte dice esto. Siempre es frases sueltas, sacadas de contexto, manipuladas, para que la gente no vaya a buscar la fuente, porque estoy seguro que de los miles de seguidores, ninguno de ellos se tomó la molestia de ir a buscar a ver si Lutero verdaderamente alguna vez dijo alguna barbaridad, como estos señores mentirosos. Estos señores que tienen la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta, siempre están mintiendo, porque es la forma de retener a su rebaño. Porque sabe que el día que ellos hagan caso de lo que Lutero dijo en la dieta de Worms, convénzanme por medio de las escrituras, por medio de la razón, porque es peligroso ir contra la conciencia. Por lo tanto, si no me lo demuestran por medio de las escrituras, por medio de la razón, pues no puedo retractarme. Entonces ellos van a atacar, porque en realidad este monstruo que ellos hacen de Lutero esconde el miedo que le tienen a Lutero, porque ellos saben que multitudes y multitudes y multitudes, año tras año, los abandonan a ellos, abandonan ese catolicismo romano rancio, apoyado, con olor a naftalina, que lo único que hace es mantener a la gente en una cápsula, impidiéndole que razone, que piensen. No leas la Biblia por ti mismo, porque te vas a volver loco, te vas a volver como Lutero, un heresiarca. Porque Lutero hablaba con los demonios, porque Lutero era un borracho, porque Lutero era un mujeriego. Era bien vulgar Lutero, ¿no? Entonces usaba palabras soeces, insultos. Lutero era un tipo borracho y mal hablado. Eso lo saben los propios biógrafos. O sea, está escrito. Claro. Está escrito los términos con que él se refiere a los otros, sus contrincantes, al Papa, a la Iglesia. Así es. Ya hemos visto que Teresa de Jesús pues tenía más experiencia con el demonio y con el diablo que Lutero y que San Francisco de Asís. Si tenía que decir una palabra ordinaria, la decía, no tenía ningún problema. Y Lutero lo mismo, porque era su forma de hablar, porque eran sus expresiones dentro de su contexto. Y Lutero lo mismo, su forma de hablar. No, pero Lutero es un monstruo, Lutero es un perverso. Si lo hacen uno de los nuestros, no pasa nada. Lo escondemos, no decimos nada. Si lo hace Lutero, ya hay que agigantarlo, porque era un monstruo, un heresiarca. Pues bueno, tengan cuidado de estas sectas manipuladoras, engañadoras, que esconden la verdad, la cercenan. Pobrecitos los seguidores de esta secta, de estos heraldos del Evangelio, predican cualquier cosa menos el Evangelio, de estos caballeros de la Virgen, que se creen que son los nuevos templarios, que se creen que son así una especie de orden, ¿no?, mística, que van a combatir como soldados, van a destruir el protestantismo. ¿Cómo defenderte de un protestante? Están flipados, están volados, están fumados. Yo no sé qué fuman estos señores, de verdad.
No quisiera saber lo que esconden debajo de sus sotanas, la mugre que esconden. Porque si con sus lenguas arrojan tremendo veneno, ¿cómo lo puede decir? Bueno, sí, Lutero tuvo tal error, Lutero dijo tal otra, Lutero creyó tal cosa, pero nosotros en el Concilio de Trento, que se realizó precisamente en época cuando estaba en auge la Reforma Protestante, nosotros los católicos hemos creído esto, los romanos hemos creído tal cosa, bueno, los protestantes creen otra, nosotros pensamos que esta es la verdad, porque tal, puedes dar tus razones y creer y enseñar, pero deja que las personas saquen sus propias conclusiones. No le cierre la puerta de entrada. Dicen, ustedes no piensen, ustedes crean lo que yo le digo. Lutero decía que Cristo era un adúltero. ¡Wow! Ya está. Imagínate si nosotros le vamos a hacer caso, prestar atención, o vamos a querer saber algo con alguien que dice que que Jesús fue un adúltero. Alguno podría decir, bueno, pero Teresa de Jesús decía que los luteranos eran herejes. Bueno, Teresa de Jesús vivía en España. Teresa de Jesús en España de Felipe II, ¿no? Donde tanto Felipe II como su padre Carlos V habían prohibido la entrada bajo pena de muerte de luteranos. O sea, el protestantismo estaba penado precisamente, ya bajo el poder de la Inquisición, bajo el poder de estos reyes, de esta dinastía de Habsburgo, estaba penada con la muerte en España. No se podía traer la Biblia. Si la hacían, la traían a escondidas, ¿no? Si el luteranismo estaba obviamente totalmente prohibido. Entonces, Teresa de Jesús, ¿dónde estaba? Estaba en un convento. Teresa de Jesús, las noticias que le traían ¿quién le informaba acerca de lo que sucedía con el protestantismo? Pues sus superiores jerárquicos, obviamente, que eran igual que estos sacerdotes. ¿Qué se piensan? ¿Que las noticias que le llevaban a Teresa de Jesús acerca del luteranismo era la verdad? No, Lutero era un monstruo. Lutero obliga a que las monjas se casen y que abandonen el convento y que los monjes se casen, los obliga. Claro, esto le aterraba a Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, recuerdan ustedes, le tenía terror al matrimonio. Por eso, aunque al principio ella dice yo era enemiga de ser monja, porque claro, ella pensaba en su madre, que tuvo más de 8 hijos y que murió muy joven, la madre Teresa de Jesús, de tanto parir. Era tener un hijo detrás de otro, hasta que él terminó, pobrecita, muerta, reventada allí, porque ya no daba más y en un parto terminó muriendo. Entonces ella decía, yo no quiero lo mismo para mí. No quiero tener una vida de coneja, pariendo hijo, hasta que reviente y ese ser toda mi vida, ¿no? Entonces termina pensando que es mucho mejor estar en el convento. Entonces le aterraba cuando le decían que Lutero, que era mentira, Lutero no obligaba a las monjas a casarse. Es que precisamente con gusto abrazaban la Reforma Protestante. Cientos de monjas abrazaron gustosamente la Reforma Protestante, igual que sacerdotes, igual que cosas. Nadie les ponía un cuchillo en el cuello para abrazar la Reforma Protestante. Pero claro, tenía sus superiores la única información que le podía llegar a Teresa de Jesús en España, ya que estaba prohibido y penado con la muerte y bajo el juicio severísimo de la Inquisición, el protestantismo, el luteranismo, pues entonces la única información que le llegaba era de sus superiores, y obviamente ¿qué iban a decir los superiores de Teresa de Jesús? ¿Qué iba a decir la iglesia oficial? Para que Lutero era un monstruo, ¿no? Que Lutero enseñaba barbaridades. Ustedes saben que Teresa de Jesús murió, ya que estamos hablando de Teresa de Jesús murió en un convento, creo que era Alba de Tormes, un convento que estaba en tierras y que había sido hecho con la donación de la duquesa de Alba. Estamos hablando del duque de Alba, de la poderosa familia de los Alba, que la familia más poderosa de España, porque después de la familia del rey, la más poderosa era la familia de Alba, y esto hasta la actualidad. La famosa duquesa de Alba, que no murió hace mucho, hace unos 5, 6 o 10 años que murió la duquesa de Alba, menos, tenía más títulos que el rey. Ella tenía más títulos que el rey de España. Pasa que el título de rey obviamente es mucho mayor que los demás títulos, pero ella tenía innumerable cantidad de títulos, ¿no? Grande de España, no sé cuántos, duquesas de esto, duquesa de aquello, un montón de títulos. Pues era una familia poderosa de aquella época. Y esta duquesa de Alba de aquella época le había caído en gracia a Teresa de Jesús, así que le había donado terrenos y dinero para que construyese allí un
un convento para las carmelitas, para la nueva orden que había fundado Teresa de Jesús de las carmelitas descalzas. Ella muere allí, estando de paso, muere allí, y allí la entierran. Hasta que va el padre Gracián, el superior de la orden, ¿no? Y que también es superior de los carmelitas descalzos, de la nueva orden que había fundado Teresa de Jesús. Bueno, va al convento de Alba para llevarse el cuerpo de Teresa de Jesús. Claro, se peleaban por las reliquias del cuerpo de Teresa de Jesús. Entonces va al convento y así medio como a escondidas la saca de donde estaba enterrada y se la lleva para llevársela a Ávila. Entonces las monjas del convento allí de Alba le dicen, ¿a dónde vas? No te las puedes llevar así nomás, déjanos algo, porque nosotros, es nuestra santa y murió aquí. Entonces el padre Gracián saca un cuchillo, le corta un brazo a Teresa de Jesús y les deja el brazo, creo que le dejó el brazo izquierdo a Teresa de Jesús. Estos católicos romanos son maravillosos, estos sacerdotes nunca te van a contar estas historias, yo te las cuento, porque esto es historia, ¿no? Esto no es leyenda ni mito, esto es verdad. No solamente eso, que le dejó un brazo. Los católicos romanos, hermanos, son maravillosos. Le cortó como si nada, como si estuviera cortando un jamón, le cortó. Además él lo dice, que cuando le entierra el cuchillo se cortó como si fuera un jamón, ¿no? Le deja el brazo ahí, un brazo para que tengan ahí de reliquia las monjas del convento de allí de Alba. Y él se lleva el cuerpo, pero no solamente, sino también le corta un dedo meñique a Teresa de Jesús y se lo cuelga del cuello, lo lleva allí como amuleto, fetiche, porque no es otra cosa más que eso, aunque le llaman reliquia, en realidad un fetiche, ¿no? Por eso ustedes van a ver que de Teresa de Jesús un pie está en Roma, allí en el Vaticano, un pie tienen de Teresa de Jesús, la mandíbula y el ojo y un ojo, no me acuerdo en qué parte está, luego una mano está en otra parte, costillas y otra parte del cuerpo, o sea, la fueron desmenuzando en pedazos y se la fueron repartiendo. Ustedes saben, Teresa de Jesús, y esto es verdad, cada vez que la movían, porque se peleaban por el cuerpo, y entonces cada vez que la movían le sacaban una parte del cuerpo, la repartían, ¿no? Uno se llevó la mandíbula, el otro se llevó el meñique, el otro se llevó un brazo, el otro se llevó otro brazo, otro se llevó el pie, otros se llevaron las costillas y otras partes de los órganos, y así la fueron desmenuzando y llevándose a Teresa de Jesús. Pero eso no te lo cuentan, porque claro, para esa época era normal, pero cada hora te lo ocultan, ¿no? Porque Lutero era un monstruo, pero ellos son de dulces, son de maravillosos, los católicos romanos. Bueno, no se dejen engañar por estas sectas, por estos mentirosos. Lutero, con sus defectos, con sus fallas, fue un hombre de Dios. Lutero, no por algo, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica Romana no le queda otra opción que reconocer que Lutero fue un testigo del Evangelio, no el monstruo que estos rebeldes, que estos sacerdotes rebeldes contra el Concilio. Es muy característico, fíjense ustedes, siempre van a ver todos estos sotanudos, todos estos que usan la sotana negra, que se creen tradicionalistas, se llaman tradicionalistas, como si la misa de Trento fuese tradicionalista, fuese la tradición. La misa de Trento es mezcla de medieval con renacentista. Sí, la misa tradicional es la que celebraban los apóstoles, no la celebraban en latín. Que Pablo celebraba la misa en latín, o el culto en latín, o Pedro lo celebraba en latín. Celebraban la misa o el culto, se celebraba en la iglesia primitiva en la lengua, en la lengua del lugar. Los que hablaban el arameo lo celebraban en arameo, los que hablaban en griego lo celebraban en griego, los que hablaban en latín, que eran los menos, porque en esa época el latín, mucho después, toma auge en la parte de Occidente, la hacían en latín. Es decir, no es la misa tradicional la misa en latín. La misa tradicional es la misa que se hacía en griego, o en arameo, como la iglesia primitiva lo hacía. En la lengua vernácula, en cada lugar, en cada región, el culto en la iglesia primitiva se hacía en la lengua del lugar. Eso que tanto hoy reniega, eso, no, la misa tradicional, la misa de Trento. Mentira, ¿qué misa de Trento? ¿O acaso Pablo hacía el culto con incienso y hacía el culto con esas vestiduras? ¿O acaso Pedro usaba esas vestiduras y el incienso y toda esa ceremonia? Eso es mentira. Eso es un invento de la Edad Media y con aporte del Renacimiento, del Barroco y y todo lo demás, y Rococó.
No tiene nada que ver, pero ellos se llaman tradicionalistas, como si la misa de Trento fuese en verdad la misa que celebraban, o el culto que celebraban en la iglesia primitiva. Así que no se dejen engañar, no se dejen mentir, no vayan contra la conciencia. Es peligroso en materia de fe ir contra la conciencia. Que el Señor nos bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia. El protestantismo nace de una explosión de orgullo y de sensualidad, ¿no? Y claro, el orgulloso no quiere someterse a la opinión de la iglesia, dice, no, a mí Dios me lo reveló. Lutero decía eso, ¿no? Él decía que él había sido, se creía casi divino, digamos. Él era Dios en el fondo. Sí. Sí, porque más o menos es O eso. casi más que Dios, tal vez. Sí. Soy humano y puedo errar. Dejen que mis errores puedan probarse con las escrituras divinas. Y yo me retractaré arrojando mis libros al fuego.